Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende. Nos acompaña en el presidio su hijo, socio de la universidad, el licenciado Juan Carlos Salazar Viesca. El profesor y licenciado en administración, Manuel Arista Roldán. Gracias. Antes de platicarles un poco del tema, les platicaré de don Gerardo Salazar Rojas. Él nació en Santiago, Nuevo León, un punto privilegiado en esta geografía mexicana. Después de egresar de la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México, estudió en las universidades de Sonora y de Arizona en Estados Unidos. En 1996 le fue otorgado el título de profesor en Teoría Económica y Prácticas Comerciales. Fue secretario auxiliar de la Rectoría de la Universidad de Tamaulipas, delegado de la Secretaría de Industria y Comercio en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila, asesor del secretario de Comercio. Desde 1980 desempeñó altos cargos ejecutivos en el sistema CONASUP y en 1989 también fue nombrado consultor de las Naciones Unidas para problemas de comercialización y agropecuarias en Haití, Colombia y Venezuela. Es autor de varios estudios económicos y proyectos de leyes. Tiene numerosos reconocimientos de instituciones públicas y privadas que lo distinguen por su eficiente participación en la solución de problemas económicos y sociales en nuestro país. La palabra rusa perestroika ha recorrido todo el mundo, la hizo famosa y la llenó de contenido Mikhail Gorbachev, estadista más popular de nuestro tiempo. Y no es fácil, no es nada fácil que desde América Latina alguien haya seguido el desarrollo de la Revolución Soviética, un mexicano, un observador mexicano que deseó comprender lo que ocurría en Rusia y el impacto universal de estos acontecimientos. Él hizo una clasificación de la perestroika y lo presenta en este libro que ahora nos platicará. Yo quiero también, si me lo permiten, este libro lo imprimió el gobierno de Rusia. Y el doctor Víctor Volsky, director de la Academia de Ciencias de la URSS, le hizo una dedicatoria especial y rescato un texto. No es tan fácil desde lejos, desde América Latina, seguir y comprender todas estas peripecias de la nueva revolución soviética, la evolución y desarrollo de las ideas que la inspiran. Es por eso que me quedé tan impresionado al conocer a el gran y brillante trabajo de un ilustre mexicano, Gerardo Salazar Rojas, que él lo hizo para comprender lo que está ocurriendo en la URSS y en el mundo, reuniendo y analizando los trabajos de Gorbachev. Él comenzó a sistematizar sus puntos de vista sobre los problemas más candentes de la humanidad. Poco a poco, en las hojas catalogadas apareció toda la perestroika, clasificada, todo lo multifacético del contenido de este nuevo fenómeno mundial. Me pareció que este trabajo es digno de difundir a nivel mundial y por lo tanto propuse al compilador de esta antología mi ayuda modesta para editarla. Y esto porque don Gerardo nos ha permitido a la Universidad de Matehuala hacer la difusión electrónica
de este libro. Entonces, yo escribí esto para esta edición, escribí esto para don Gerardo. Gracias a la perestroika, hoy el mundo es muy distinto. Es un mundo de búsqueda de consensos y equilibrios. Mikhail Gorbachev, Premio Nobel de la Paz, hizo un gran aporte en estos cambios históricos. Esta obra, Perestroika, clasificada por un mexicano, fue una visión anticipada de este nuevo liderazgo que hoy asume Rusia. Han pasado más de 20 años de profundas transformaciones en perspectiva analizadas en este libro. Para los jóvenes, acceso a la educación, la ciencia, la tecnología y las artes. Se planteaba combatir el alcoholismo histórico de una sociedad, de otorgarle a la mujer, que son las más generosas y abnegadas campeonas de la idea de la paz, los mismos derechos y tipos de oportunidades para el trabajo, para educarse, para participar en actividades sociales y políticas. Por supuesto, la transformación al campo, a los sistemas de trabajo y en general al régimen político, social y económico. El lector podrá hacer una recreación puntual y precisa para comprender las bases de la transformación de Rusia. El autor, don Gerardo Salazar Rojas, un hombre de pensamiento universal, logra hacernos sentir, al leer sus páginas, una voz de paz, de fraternidad, de deseo de construir una mejor calidad de vida y de ser mejores ciudadanos del mundo. Le quiero rogar, y esta será la dinámica, tendremos la participación del licenciado Juan Carlos Salazar Viesca y del licenciado Manuel Arista Roldán, que nos platicarán, nos desmenuzarán intelectualmente el libro. Al final tendremos los comentarios, su sentimiento y su pensamiento del libro y una sesión de preguntas y respuestas, si me lo permiten. Entonces le quiero solicitar al licenciado Juan Carlos Salazar Viesca, por favor, tome la palabra. Muchas gracias, contador. Gracias por permitirnos el espacio de estar aquí compartiendo el día de hoy, comentar este libro tan importante. Y pues sobre todo quiero agradecerle a mi papá, que es el autor del libro, que me dé la oportunidad de compartir con él algunas ideas sobre la obra que escribió hace algunos años. Al maestro Manuel, muchas gracias por estar también aquí con nosotros compartiendo. Y fundamentalmente yo quisiera, en primer lugar, resaltar una cualidad muy notable de mi papá al escribir este libro. Fue el contexto de la época cuando él recogió las ideas políticas fundamentales de lo que en su momento se denominó como la perestroika. Era un contexto político en México donde estábamos en medio del salinato, donde el occidente del mundo miraba hacia el capitalismo puro, hacia la libertad del mercado, mirábamos hacia la autorregulación del mercado por la interacción de los agentes económicos, menos participación del Estado, del gobierno, más libertad, más apertura, tratados comerciales, etcétera. Sin embargo, las ideas políticas plasmadas en este libro, que es un compendio sobre todos los aspectos de la vida humana, en ese contexto del libre mercado se rescataban de una socialdemocracia que impulsaba los países del este, en este caso la Unión Soviética, y es muy interesante en el desarrollo que vamos a hacer de estas ideas, ver en ese contexto el transcurso de los años, las décadas ya, y actualmente cómo está nuestro país, qué está sucediendo en este país, cómo estamos los mexicanos respecto de la ideología política que se impulsó hace 25 años. Habemos más pobres, menos pobres,
mejoramos la calidad de vida, hay más derechos o menos. Ahorita lo vamos a analizar todo eso punto por punto. Pero fundamentalmente yo creo que esa es la gran cualidad del libro que escribió mi papá, de saber rescatar la esencia fundamental de los valores en un momento donde todos absolutamente creíamos que la apertura de esos mercados, el mercantilismo iba a ser la solución de muchos de nuestros problemas. Entonces, a esos años para acá traemos muy vigente y muy presentes lo que vamos a detallar a continuación. En primer lugar, yo quisiera dar algunos antecedentes previos al impulso de la perestroika de Mikhail Gorbachev. Quisiera traer un hecho histórico que es icónico en la mente de la mayoría de los que estamos aquí, los jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero ese hecho histórico que tenemos en nuestras mentes, que lo identificamos como el cambio de época, fue la caída del muro de Berlín. Y muchos de nosotros pensamos que la caída del muro de Berlín es el triunfo del occidente sobre el este, o es el triunfo de la OTAN sobre el Pacto de Varsovia, o es el triunfo de los Estados Unidos militarmente sobre la Unión Soviética militarmente, o es el triunfo de los países alineados con los no alineados. La distensión del este, el oeste, el mundo se dividía en dos, y pensamos en ese hecho cuando se cae el muro de Berlín, que triunfó la Big Mac, triunfó la Coca-Cola, triunfó el consumismo, triunfó el mercantilismo, que los pobres habitantes del este no podían resistir vivir sin una hamburguesa o vivir sin un instrumento electrónico moderno, etcétera. Sin embargo, el triunfo de la libertad de los países soviéticos y de la caída del muro de Berlín viene de muy lejos, de muy atrás. No es un triunfo de las estrategias mercantiles de libre mercado, sino viene desde Lenin, desde principios del siglo pasado, donde se impulsó la revolución bolchevique, y ahorita vamos a ver por qué la revolución bolchevique y el pensamiento leninista fue el cimiento fundamental de la perestroika que asumió Mikhail Gorbachev. Nosotros estamos pensando un poco siempre en el sentido de que es mejor el capitalismo, siempre está la eterna discusión si el capitalismo o el comunismo, capitalismo, socialismo, etcétera. Y tenemos vagamente identificado cuáles son los verdaderos preceptos económicos que impulsó el socialismo de Lenin. Y para ello yo me voy a permitir citar una conceptualización de la teoría de Lenin, y la voy a leer porque esta nos va a dar luz de lo que vamos a empezar a discutir. Y dice así, y lo leo textual de la introducción de Víctor Volsky, que él fue precisamente el líder, el presidente de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética para América Latina, que fue el que hizo la introducción del libro que escribió mi papá allá en Moscú. Este libro se imprimió en Moscú, en los talleres de Moscú. Fue una colaboración bilateral entre mi papá y el gobierno de la Unión Soviética. Y dice, ya en 1921, Lenin, líder de nuestra revolución y fundador del Partido Comunista, fue más allá al proponer que pasáramos a una nueva política económica que proclamara la libertad del comercio y la libre empresa, previera la reforma y la estabilización del sistema monetario e implantara el impuesto a las utilidades. Se chocó con muchas dificultades y en definitiva no dio los resultados que se esperaban del principal lema de la Revolución de Octubre: las fábricas a los obreros, la tierra a los campesinos y el poder a los soviets. Entonces nosotros aquí podemos ver que desde 1921 Lenin promovía el libre mercado, promovía la competencia, promovía la creación de empresas, promovía gravar las utilidades para que esos fueran los impuestos y la aportación al gobierno, y estamos hablando de 1921. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Rusia? ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Por qué se tomó un rumbo distinto a los preceptos y la idea y la teoría de Lenin? Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño recuento. De la Rusia zarista
donde, por cierto, ahorita que hablaba el contador Alfonso Nava de los derechos de la mujer, no había derechos de la mujer. Vino la revolución bolchevique, precisamente impulsada por Lenin. La revolución bolchevique y los preceptos de Lenin fueron de los que acabo de citar, en muchos ámbitos de la vida, no nada más del económico. Pero de Lenin vino el estalinato, o sea, Stalin vino y probó, y Stalin fue un dictador absolutamente poderoso, que concentró en una persona el poder del partido, el poder del gobierno y el poder del ejército. Era una sola persona con un poder casi ilimitado, y alrededor de él se hizo el culto a la personalidad, y todo el país giró siempre alrededor de lo que Stalin decía. Y así fue la Rusia. Canceló Lenin los preceptos, Stalin canceló los preceptos de Lenin, canceló esas ideologías, y ya conocemos todo lo que vino después hasta la muerte de Stalin, que fue una dictadura de un comunismo que fracasó, ¿verdad? Totalmente. Cuando muere Stalin, llega Nikita Khrushchev al poder, y Nikita Khrushchev, como se hacía la referencia, y en la sesión de preguntas y respuestas mi papá puede contestar ampliamente sobre este tema, Nikita Khrushchev fue el precursor de la perestroika, porque él empieza a abrir el Estado, a devolver los medios de producción a la gente, que los había apoderado el Estado, se había apoderado de todos los medios de producción, los medios económicos, etcétera, y él es la primera persona que se abre al mundo, mejora las relaciones internacionales, y fue un intento que, bueno, luego se diluyó, fracasó. Después de Khrushchev vino Brezhnev. Leónidas Brezhnev vuelve a tomar el esquema stalinista y vuelve a impulsar el culto a la personalidad, el omnipoderoso, el presidente totalitario, y empieza una regresión en lo poco que Khrushchev había avanzado. Con Brezhnev regresa un poco a la tentación del estalinismo, pues que es mucha para la gente que está en el poder, ¿no? A la muerte de Brezhnev llega Yuri Andropov. Yuri Andropov, un hombre culto, preparado, abierto, dispuesto a las transformaciones, lamentablemente muere. O sea, su gobierno duró muy poco, porque murió prácticamente al poco tiempo de asumir el poder. Y después de Andropov llega Chernenko. Chernenko fue el estadista previo a Mikhail Gorbachev. Llegó enfermo, llegó viejo, también muere muy rápido, y es en 1985 donde Mikhail Gorbachev era un cuadro joven para lo que estaba acostumbrada la Unión Soviética, que eran pues gente muy mayor, gente ya muy grande, las que eran los estadistas. Mikhail es un cuadro nuevo, joven, con energía, con ideas diferentes, y es quien en 1985 impulsa la perestroika, que es el tema al que en un momento más vamos a entrar en detalle. ¿Qué es la perestroika? Literalmente su significado en ruso es reestructuración, eso quiere decir perestroika. Lo que propone Mikhail Gorbachev es una reestructuración de todas las áreas del Estado y de la vida pública, de las 15 repúblicas soviéticas socialistas y los aliados de ellos, que en total sumaban un mosaico de 100 naciones diferentes, distintas. La ex Unión Soviética, junto con sus aliados, eran 100 pueblos diferentes, con dialectos y con idiomas y con costumbres y con razas diferentes. Era verdaderamente un caos monstruoso tratar de coordinar por la vía dura, que lo había hecho Stalin, todas estas diferencias que existían. Entonces, ya cuando Gorbachev impulsa esta idea de transformación y reestructuración, entonces propone para cada área lo que en este libro contiene, y a continuación me voy a permitir, porque va a existir la forma de, al final de la conferencia, mi papá va a dedicar algunos libros para quien tenga interés en quedarse con una copia de un libro hecho en la ex Unión Soviética, o sea, tiene un valor histórico importante.
Y en esta perestroika, Mikhail Gorbachov plantea los preceptos del pueblo, de la mujer, de la juventud, del alcoholismo, que era un problema gravísimo, gravísimo en la Unión Soviética. O sea, era una situación muy, muy difícil. De la ecología, de la revolución, del socialismo, del partido, de los representantes populares, de los trabajadores y los sindicatos, de la democracia y el derecho, de la política, del diálogo, de la prensa o el glasnost. Y aquí me voy a parar un poco, porque el glasnost fue la otra estrategia, el otro pilar, la otra columna donde descansaba toda la estrategia fundamentalmente Gorbachov, que era la perestroika y el glasnost. ¿Qué es el glasnost? El glasnost era la transparencia. Entonces, fíjense las similitudes que vamos hablando: reestructuración, reformas y transparencia. Transparencia en los medios, en la prensa, la libertad de expresión, transparencia de la forma de gobernar, de la forma de hacer las cosas. Lo que es ahora, últimamente, lo que vemos como un triunfo, ya lo planteaba Gorbachov en 1987. Entonces, el glasnost no hay que perderlo de vista porque fue la estrategia más importante, que la gente supiera cómo gobernaba el pueblo o cómo se hacían las cosas. Del desarrollo económico, de la educación, la ciencia y la tecnología, la planeación, las empresas, la burocracia, las naciones, de los países europeos, de los países en desarrollo, del Medio Oriente, de Latinoamérica, la deuda, las relaciones internacionales, de las Naciones Unidas, del armamentismo, de una guerra nuclear, de la paz y la seguridad, del desarme, de los Estados Unidos, de la URSS y de las relaciones de la URSS y los Estados Unidos. Todo esto está clasificado en el libro. Sobre cada tema en particular es el trabajo que hizo mi papá, precisamente, de retomar y estudiar toda la reestructuración soviética y plantarlo por áreas, clasificarlo perfectamente de temas de interés y por áreas. Entonces, yo, para terminar en esta primera intervención y ceder la palabra a Manuel, yo quisiera comentarles lo siguiente. Actualmente, el sistema político mexicano, ahorita estamos en campañas precisamente, estamos haciendo campañas. Quería hablar un poco también sobre lo que fue el antecedente del fracaso del campo, el fracaso también de la cuestión de los trabajadores, pero me voy a alargar mucho. Entonces, nada más yo quisiera, para cerrar este primer ciclo de intervención, comentarles que los antecedentes que dieron pie a la perestroika no fue un problema de ideología, no fue un problema de ideales, no fue un problema de planteamientos, fue un problema de corrupción, fue un problema de privilegios indebidos de la clase gobernante, fue un problema de explotación de clases. O sea, fueron problemas distintos los que llevaron a la Unión Soviética a buscar su reestructuración. O sea, no fue la avaricia o el deseo de ser como los occidentales o de tener los medios de los occidentales, sino que no, en ningún momento el problema fue la ideología. ¿Por qué? Pues si lo puedo resumir en esto, creo que es lo que hablaría de la transformación de la Rusia antes de la perestroika, de la Unión Soviética, y la Rusia que vino después. Y la idea fundamental que retomó Gorbachov de Lenin fue la siguiente: transitar del principio comunista al socialismo. El principio del comunismo es de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades. Ese es el precepto comunista. Pero el precepto comunista cancela la productividad, porque no reconoce mi trabajo, reconoce mis necesidades. Y si yo tengo 10 hijos y trabajo poco, más bien tengo una retribución en función de mis necesidades y no de mi trabajo. Bueno, de ese esquema y de ese precepto hubo que transitar al socialismo democrático. ¿Cuál es el socialismo democrático? De cada uno según sus capacidades y a cada uno según su trabajo. Esa pequeña diferencia es la que transforma el mundo. Nada más. Es así de simple: reconocer en la individualidad el esfuerzo personal y retribuirlo de acuerdo
a su capacidad y a su trabajo. Eso fue el esfuerzo que hizo Gorbachov de retomar toda la reestructuración en el término económico y que las masas se manifestaran y que tuvieran la libertad de asociación y que tuvieran todo esto. Entonces, ese es el transcurso de las cosas para que llegaran a un momento donde Mikhail Gorbachov triunfa con su reestructuración de perestroika, independiza a todos los países soviéticos socialistas y vienen luego presidentes de una verdadera independencia de países. Posteriormente Rusia vino Boris Yeltsin y ya conocemos toda la historia más reciente. Entonces ahí dejo mi primer parte de intervención y te cedo la palabra, Manuel. Agradezco la confianza, es un honor para mí estar con el maestro Gerardo, con Juan Carlos. Son muchas las cosas que unen al pueblo mexicano con el pueblo ruso, más de las que ustedes puedan suponer. Y no solo con la cultura mexicana, con la cultura del mundo. El mundo actual del siglo XXI no se entendería, no estaría configurado como está sin ese contrapeso que es Rusia. Antes era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Era la URSS. Estamos hablando de 28 años de cambio. Hace 28 años probablemente la mayoría de ustedes pues no habían ni nacido. Entonces todos estos hechos que comentó Juan Carlos, este contexto histórico que dio y lo que ahorita el maestro les va a comunicar de estos 36 capítulos, son cosas que uno vivió en su momento, antes y después. Le comentaba hace rato a Juan Carlos, en México la embajada de la URSS en Tacubaya era una enorme fortaleza que despertaba yo no sé cuántos sentimientos en los años 60, en los años 70, en la Ciudad de México ya existía esta relación. Entonces, ¿a qué les lleva esta oportunidad? Estos libros que llegaron por barco, fueron 10,000 ejemplares, estos son los últimos, quién sabe dónde anden los demás. Cada libro en sí cuenta una historia. Y esto que aportó Gorbachov en su momento no se asimiló fácilmente en México. En ese tiempo existía el Partido Comunista que había estado prohibido durante muchos tiempos. ¿Cómo era la izquierda de aquellos años? ¿Cómo éramos sumamente cerrados y dogmáticos? Aparece Gorbachov, después Boris Yeltsin y como mirar al diablo. No, son enemigos del proyecto, socialismo y después el comunismo, la máxima utopía. Si la propiedad, los bienes comunes del hombre para todos, la abolición de la propiedad privada, del principio de autoridad y de muchas cosas que plantea el modelo socialista en relación al capitalista, que también tuvo su época y también vino a contribuir en muchas cosas al desarrollo de la humanidad. Viene el modelo socialista lógico, con muchos errores, es muy joven. Fíjense, de la Segunda Guerra Mundial hacia la fecha, son 65 años. La historia no tiene prisa. Ahora, ¿qué va a ser lo valioso de esto? Yo no me quiero extender mucho, es que perestroika es algo que está vigente, es permanente. La perestroika empieza en la persona. Si una persona no se reestructura respecto a sus errores y no pule sus virtudes, difícilmente va a lograr una misión interesante en la vida. Es una oportunidad y se da a nivel individual y se da a nivel de Estado y se da a nivel del mundo. Hace 28 años veíamos a lo que era la URSS, todos los países, Alemania democrática, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria, todo ese eje que pertenecían al Pacto de Varsovia, hasta el otro lado del mundo. Hoy con la globalización que siempre ha existido desde la historia de la navegación, nada más que es un concepto nuevo, esas distancias ya no es el otro lado del mundo. Rusia está a la vuelta de la esquina como China, como todos los países. Entonces, compañeros de administración, de derecho, de administración pública, es muy importante que esto lo sepan, que estos valores los conozcan, que conozcan de la historia de México y de la historia del mundo,
porque todo desde siempre ha guardado una globalización, una relación. Nada sucede aislado en el mundo, y menos hoy con esta irrupción tecnológica que acabó con las distancias. Este regalo que va a hacer el maestro Salazar Rojas es a la humanidad, porque lo va a poner en la red, y no solo un mexicano, un matehualense va a tener acceso, él va a tener cualquier persona que navegue en el mundo. Entonces es muy plausible, porque es un regalo que tiene estas características. Él dirá lo que tenga que destacar de los 35 capítulos que engloban 720 ideas que pueden multiplicar otras tantas y otras miles, porque el tema es muy vasto. ¿A qué los invito? A que lo lean, a que lo revisen y que se interesen por la historia, ustedes que son universitarios, porque sin el conocimiento de la historia, ¿a qué estamos condenados? A repetir los errores del pasado y a no advertir las virtudes del presente. Con esto yo le quiero ceder la palabra al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en esta segunda intervención, posteriormente va a hablar mi papá, va a haber preguntas y respuestas, y obviamente, pues con toda confianza, todas las preguntas que quieran hacerle al autor del libro. Va a ser muy interesante las inquietudes, por favor, pregunten a fondo temas de preocupación, porque hay que aprovechar esta oportunidad. Quiero hablar del objetivo del libro. ¿Cuál fue el objetivo que se plantea el autor al hacer este libro? Bueno, el objetivo es difundir las ideas políticas que son de aplicación universal. Ese es el objetivo. Sea México, sea Estados Unidos, sea cualquier país del mundo, aquí en este libro vamos a encontrar esas ideas políticas de aplicación universal. Estamos en una institución educativa haciendo este diálogo y esta conferencia, y quiero citar del libro, precisamente para dar una idea, un ejemplo, que planteó en su momento la perestroika respecto de la educación, la ciencia y la tecnología. Pequeños fragmentos, nada más por encontrarnos en una universidad. Dice que los maestros alcancen un nuevo nivel en su trabajo, aquellos que mejoren su pericia deberán ser alentados materialmente. Los programas tienen el apoyo financiero necesario y su realización está en marcha. ¿A qué suena esto? Suena a la reforma educativa que está en marcha actualmente en México, que no queremos, porque no queremos que nos evalúen, porque no queremos, y hay muchos conflictos y hay muchas cuestiones. Bueno, por ejemplo, esta idea sobre la educación la planteó Mikhail Gorbachev en 1987, cuando hace lo de la perestroika. Respecto del desarrollo, la ciencia y la investigación y la tecnología, otro pequeño fragmento que podemos encontrar. Suspendimos algunas de nuestras investigaciones y desarrollos tecnológicos confiando en la división internacional del trabajo y pensando que sería más ventajoso comprar algunas máquinas que hacerlas en casa. ¿Pero qué sucedió en realidad?, se pregunta. Fuimos seriamente castigados por nuestra ingenuidad. Tuvimos un periodo de embargos, boicots, prohibiciones, restricciones e intimidaciones a los que comerciaban con nosotros. Entonces, dejar la investigación, el desarrollo, la tecnología en manos de otras naciones porque confiamos en la división internacional del trabajo, nos llevó a cometer un error. Entonces, la perestroika lo que plantea es retomar los centros de investigación, desarrollo, la fabricación de máquinas y retomar las tecnologías para no ser rehenes de los caprichos exteriores o externos. Entonces, eso es un pequeño ejemplo de lo que podemos encontrar de las ideas. Obviamente, lo podemos encontrar así en democracia, en justicia social, en derechos de la mujer, formación de la juventud. Ya ven que ahorita están todos con y no se mueven más que con el tablet. Entonces, todo eso lo podemos encontrar en este libro. Quiero hacer una mención especial sobre democracia. Cuando nosotros pensamos en la ex Unión Soviética, pensamos en autoritarismo, pensamos en dos soldados rusos grandotes atrás de nosotros diciendo: estoy escuchando lo que estás hablando del régimen,
te tengo supervisado, etcétera. Posiblemente fue esa la época estalinista donde efectivamente estaban canceladas las libertades y estaban cancelado todo. Sin embargo, la ex Unión Soviética se llama soviética porque estaba fundamentada, la Unión Soviética estaba fundamentada en soviets. ¿Qué es un soviet o qué fue un soviet? Un soviet fue una pequeña asamblea de vecinos que fue la que dio paso a la formación de la revolución bolchevique. La asamblea de vecinos era una asamblea democráticamente electa por los mismos vecinos, donde nombraban un representante, y ese pequeño grupo de personas en esa localidad se llamaba soviet. Y de ese soviet se organizaron en soviets más grandes hasta llegar paulatinamente hasta el Soviet Supremo. ¿Se acuerdan aquellas fotos impresionantes cuando el Politburó del Soviet Supremo se sentaba junto al estadista, llámese Brezhnev o Andropov, y eran sillas interminables y filas de gentes uno arriba de otro, todos representados, los koljoses, por ejemplo, que era una especie de CNC de la Unión Soviética, todo el sector agropecuario, de los sindicatos, y todos, que por cierto nunca había una mujer, si se fijan en aquellas fotos, no había una mujer sentada ahí, o sea, eso era para los hombres, o sea, no, eso era la realidad. Entonces, ese Soviet Supremo era la representación de esas pequeñas asambleas, o sea, había una verdadera democracia. La izquierda, socialmente hablando, es democrática en este sentido, o sea, es una socialdemocracia la que impulsó Mikhail Gorbachev. No pensemos en la cancelación de las opciones electorales o los votos, simplemente Lenin plantea eso, Mikhail Gorbachev, después de la Segunda Guerra, después del fascismo, después de derrotar al nazismo, lo retoma. Y es lo que le da paso a esa libertad de la que gozan hoy millones y millones de personas. Y por eso a Mikhail Gorbachev le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1990. Entonces, sí hay democracia, sí hay representación, pero esa representación se perdió en privilegios indebidos de la gente que abusó del poder. Ahora, ¿qué nos habla de esto? Vamos a llevarlo, hablo de democracia, porque lo quiero traer al contexto actual del sistema político mexicano. Ahorita estamos en campañas electorales, independientemente de los partidos, hemos asistido a mítines, hemos ido a escuchar propuestas. Las propuestas que escuchamos de los candidatos fundamentalmente, o los compromisos, es: vamos a poner el techo en la secundaria, vamos a dotar de una cocina al kinder, o vamos a abrir este camino. Pero nadie, absolutamente nadie, habla de los fundamentos esenciales de la ideología y la vida que necesitamos para estar en bienestar, paz, armonía y progreso. O sea, hemos confundido la política con hacer compromisos de pavimentar calles, o abrir brechas, o poner techos, o dar gorras, o camisetas, o stickers, calcamonías. Entonces, eso es, ¿qué sería muy importante ahorita? Bueno, pues que los candidatos se den una idea de qué es lo que verdaderamente la sociedad necesita para progresar y poder elevar mucho nuestro nivel de competencia política a esos grandes ideales, porque lo demás de hacer caminos, todo es una obligación, de todas maneras, de quien llegue al poder. Entonces, en el contexto actual, hay una perestroika peñanietista que se impulsó, y la diferencia que hay de las reformas, la reestructuración que impulsa el gobierno federal con lo que se hizo en la ex Unión Soviética, es que Mikhail Gorbachev se arropó del pueblo y de las masas para impulsar su reestructuración, triunfó. Nuestras reformas actuales son de arriba, de las cúpulas hacia abajo, y nadie las compra. ¿O alguien de ustedes siente beneficios de alguna reestructuración o reforma, la laboral, la hacendaria, etcétera? Si hay alguien que se pare y que lo diga, si ya vio los beneficios. Digo, hay un anuncio ahorita en la televisión donde están dos plomeros que le van a dar ahí a los tubos y lo van a destruir, y le dice el priista al panista: si votas por el PAN va a venir otro plomero y no vas a ver, y abusado, y le quiere dar hasta un zape ahí para que no vote por el PAN, etcétera. Pero eso no es. Aquí lo importante es que si nosotros no impulsamos también desde abajo las reformas que marquen nuestro beneficio, no va a funcionar. Todo está destinado a fracasar. O sea, se los digo, porque así es como lo hemos visto en la historia.
Lo que ha funcionado es porque lo ha impulsado las bases, lo que no funciona son imposiciones que nadie compra. Entonces, básicamente, sobre todas estas ideas está plasmado el libro, y yo los invito a que lo lean y que nos llenemos de esa ideología superior, de altura de miras, de ir más allá, de ver si me dan un puesto, si gana mi candidato o si me hacen una calle, ¿no? Que la política es mucho más importante. Y yo con eso termino mi participación. Le agradezco mucho a mi papá que me dé la oportunidad de hablar junto con él en este panel, y bueno, pues todo suyo el uso de la voz, papá. En primer lugar, les agradezco mucho esta oportunidad, especialmente al rector, porque desde luego que, como decía Reyes Heroles, ¿verdad? Los hombres pasan, pero las ideas permanecen. Y las ideas contenidas en este libro son universales, son aplicables a los 5 continentes. Pero hay que centrar toda nuestra atención, que no es solamente la difusión de este libro que fue escrito, sino que nos permita hacer conciencia de lo que necesitamos impulsar. Y qué mejor lugar para hacerlo que en la universidad. La universidad es universal, y aquí es donde empiezan las cosas, y aquí es donde está la oportunidad. Luego con Miguel de la Madrid sucedió lo mismo. Hice la selección de ideas y también otra vez pasó el tiempo y nada coincidió con la renovación moral de la sociedad. Digo, pues esto es fundamental, pero pues ¿cuál renovación? No hubo nada. Bueno, pues yo seguí con las comisiones y trabajé 35 años ininterrumpidos para el gobierno federal, y no pasaba de un sexenio a otro porque era cuate de los que llegaban o formaba parte del equipo, no, porque me necesitaban para ciertos trabajos que tenía que manejarlos alguien que no se prestara a corrupción y que hiciera las cosas, que tuviera la capacidad de hacerlo, y así pues recibía comisiones importantes de problemas muy viejos y afortunadamente los resolví, aunque después en otros sexenios pues llegan otros con otros intereses y desbaratan todo, y es lo que ya conocemos todos lo que pasa. Pero cuando sale el libro de la perestroika, pues fue cuando empecé a analizar yo todas aquellas ideas políticas, y un amigo mío muy conectado con la política me dice: oye, es que todos esos trabajos, este trabajo en especial es muy importante, ¿por qué no haces un libro? Y entonces, bueno, pues vamos con la editorial, que es la responsable del libro de la perestroika, y ya lo analizó el consejo de la editorial, lo vio y dijo: pues no podemos, nosotros no nos interesa. Bueno, pues díganme por qué no les interesa. Y se resistían hasta que por fin me dijeron: bueno, mire, la verdad es que si sacamos este libro no vamos a vender el otro. Entonces digo, bueno, pues y esos tienen los derechos. Entonces fue cuando se recurrió a la embajada rusa, se planteó el asunto, y de ahí surgieron pues la idea de que el embajador consultó hacia la Unión Soviética. Resultó que Juan Carlos tenía una conexión y tenía tratos comerciales con algunas empresas rusas de la empresa de él, y él tenía un viaje precisamente a Rusia. Entonces le dije: bueno, pues le das un vistazo ahí a ver cómo va. No, pues ya nos avisaron que el libro en principio estaban de acuerdo, pero lo tenía que analizar la Academia de Ciencias de la URSS, porque se trataba del presidente de la República. Entonces ya lo analizaron, lo vieron y ya nos mandaron decir que estaba aprobado, pero por razones de seguridad política ese libro tenía que editarse, titularse allá en la Unión Soviética, y ya lo mandarían a México. Bueno, pues así se hizo. Mandaron los 10,000 ejemplares al puerto de Veracruz.
se distribuyó en la Ciudad de México, básicamente, en Monterrey. Y pues no, pues se vendió todo. Yo conservé 1000 ejemplares y ya la UNAM me pidió 100 ejemplares, el Tecnológico de Monterrey me pidió 50, uno para cada de sus bibliotecas, y así fui repartiendo a las universidades los libros. Actualmente pues ya me quedan muy poquitos, pero ¿cuál es la idea de esto? Me decía el rector, que se interesó mucho por esto, ¿por qué no hace una nueva edición? Hacemos una nueva edición del libro. Entonces, pues hacer un libro otra vez como no estamos en el momento de esta corriente de lectura de libros. Todo está en el internet. Entonces, autoricé a la Universidad de Matehuala para que este libro, con el carácter del libro gratis, se suba al internet y le sirva a todo mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de interés general. Todas estas ideas son de interés general, a todos nos interesan. Sí. Y aquí, pues la idea principal en el fondo no es, bueno, pues ya lo tenemos en el internet, ya lo subimos y ahora sí seguimos pues vigentes. No. ¿Qué podemos aprender de ello y qué podemos cambiar? Los cambios tienen que venir de abajo, ¿verdad? Siempre tienen que consensarse con la gente de abajo, ¿verdad? Gorbachov lo dice, a veces vas a una reunión con gente que pues de cultura tienen muy poco, ¿verdad? Pero ahí alguien surge de ese grupo y tiene una idea que es una idea brillante y resolvió el problema. Dice, no está en las cúpulas, ¿verdad? Está en las bases. Y ese es el propósito de este libro, de tenerlo en internet para que esté al alcance de todos, para que todos puedan hacerlo. Yo reconozco a la Universidad de Matehuala el interés en este propósito, a Mónica Mendoza por el trabajo que hizo para pasar esto a tenerlo listo para subirlo al internet. Queremos, en nombre de la universidad, a todos, entregarle un reconocimiento, Gerardo, como considerando que la gratitud es la memoria del corazón, Gerardo, por esta extraordinaria presentación y por el apoyo brindado a la Universidad de Matehuala. Muchas gracias. Universidad de Matehuala, 18 años, educación que trasciende.